estructura de lo que sería la presentación que haremos hoy tiene una orientación muy diferente a la que ha realizado Martín, que se ha centrado más un poquito en los mecanismos de financiación europea. Esta presentación que voy a hacer yo se va a centrar más desde el punto de vista de lo que es el spin-off y cómo los instrumentos de financiación europea afectan a los propios spin-offs. Y realmente, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero dar unas breves pinceladas acerca de cómo son, cómo se estructuran o cuál es la dimensión de los propios spin-offs, es decir, pues unas pequeñas notas de caracterización que creo que pueden ser interesantes. Después, casi una muy diferente al que comentaba antes de Martín, en el sentido de que lo que vamos a hacer es empezar por casos concretos, que serán proyectos que de alguna forma en los que he estado asesorando, que he estado colaborando pues, con spin-offs, con grupos de investigación, pues con alguna empresa, algún spin-off ya constituido, ¿vale? Y a ver si a partir de todas esas experiencias somos capaces de sacar, digamos, algún patrón común, ¿vale? Y para ver en qué medida esa financiación europea o esos mecanismos de financiación pueden ayudar a las empresas, ¿vale? Es un poquito lo que intentaremos hacer, ¿vale? Veremos un poquito también cómo esa financiación afecta a los distintos momentos en el ciclo de vida de un spin-off, ¿no? Es decir, veremos un poquito definir cuál es ese ciclo de vida del spin-off, es decir, partiendo desde el punto de vista de investigación hasta que la empresa ya no está solo constituida, sino que incluso está consolidada, ¿vale? Pues veremos un poquito cómo afectan, ¿no? Cuáles son los mecanismos que nos vamos a encontrar en cada etapa de la vida del proyecto. Vamos a ver también un poquito la incidencia en función del rol en que participamos en los proyectos, es decir, ahora hemos visto pues, un montón de iniciativas a las que nos podemos presentar, ¿vale? Pero yo también quiero ver un poquito qué ventajas o qué inconvenientes vamos a tener en función del rol que adoptemos en cada uno de estos proyectos, ¿de acuerdo? Y por último, pues vamos a tratar de sacar unas conclusiones de lo que nos puede aportar la financiación comunitaria desde el punto de vista del propio spin-off, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, pues lo primero es comentar, como decíamos antes, esas características de los spin-off, ¿no? Realmente es un mecanismo muy interesante para la transferencia de tecnología, ¿vale? No el único, ¿vale? Muchas veces incluso, lo veremos después, hay algunos spin-offs que se han intentado constituir que realmente quizá pudiesen haber salido mejor si hubiésemos utilizado otro mecanismo de transferencia de tecnología, ¿vale? Lo veremos. Vale, y aquí veo o trato de exponer las justificaciones que están detrás de la constitución de un spin-off, ¿no? Que inicialmente, pues en algunos casos es simplemente separar la actividad investigadora de la actividad económica, ¿no? En algunos casos los propios grupos de investigación, pues bueno, ya tienen unas suficientes competencias, ¿vale? Como para poder ofrecer cosas al mercado, ¿vale? Pero de alguna forma se está viendo como que hay como dos líneas diferentes dentro del propio grupo de investigación, ¿no? Tenemos una actividad que es más de atender al mercado y otra actividad más investigadora. Pues muchas veces ese es el momento en el que dices, bueno, realmente esa actividad más económica debe ser el origen de la constitución de un spin-off, ¿no? Bien, después, pues bueno, poner en marcha una ventaja competitiva derivada del proceso investigador, ¿no? Que casi es el concepto que normalmente todos tenemos vinculados al concepto de spin-off. Bueno, porque muchas veces, y esto lo decimos aquí que no nos oye nadie, ¿no? Muchas veces siendo un grupo investigador referente y tal, dices, hombre, si no tengo un spin-off parece que me falta, digamos, un elemento, ¿no? Bueno, pues algunas veces también el tema de contar con un spin-off es casi una especie de moda, ¿no? Dentro de los propios grupos de investigación. Bueno, en algunos casos también, pues contar con una entidad diferente, es decir, contar con una entidad que tenga una naturaleza jurídica, ¿no? Diferente al propio grupo de investigación. Vale, que lo hemos visto, pues bueno, en algunos casos incluso para participar en proyectos es muy interesante poder hacerlo como grupo de investigación o poder hacerlo como empresa, ¿no? Y también en algún caso, pues darle salida profesional al grupo de investigadores vinculados a un grupo, ¿no? Pues muchas veces eso también es una de las ideas, ¿no? Que en algunos casos los propios grupos te transmiten, ¿no? Bueno, que también sería interesante, pues bueno, dar una cierta salida profesional a investigadores que están vinculados. Bien. Vale. Bueno, pongo esta presentación o esta diapositiva, que realmente lo he sacado de una presentación de Clark y Modet, desde el punto de vista de ver un poquito que el spin-off no lo es todo desde el punto de vista de transferencia, ¿no? Hay más alternativas, ¿vale? Y muchas veces la opción de licenciar, ¿vale? Tampoco es mala idea, ¿vale? Y incluso aquí, pues bueno, vemos distintos enfoques, ¿no? Por ejemplo, desde el equipo de investigación.
Bueno, si hay un alto espíritu emprendedor, realmente sí tiene sentido a lo mejor plantearte la constitución de un spin-off. Pero en algunos casos, y después veremos algún ejemplo concreto, en el que el spin-off no ha salido adelante justamente porque no hay nadie dentro del grupo de investigación, ¿vale?, que esté dispuesto a salir del grupo y establecerse en una empresa, ¿vale? Bueno, pues a lo mejor no es tanto por el bajo espíritu emprendedor, pero muchas veces es desde el punto de vista de la orientación, es decir, hay gente que tiene una vocación investigadora, ¿vale?, y que nunca, digamos, va a tener la perspectiva empresarial, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso ya entra dentro de las alternativas personales, profesionales, incluso vitales de cada persona, ¿no? Bien, después desde el punto de vista de la tecnología, ¿no? Bueno, pues aquí también nos hace alguna referencia interesante. Bueno, pues quizá el spin-off si estamos en una innovación radical, en fases iniciales, ¿vale?, y licenciarlo si estamos en una etapa o una innovación incremental o en las últimas etapas, ¿no? También en función de la protección, en función de si es alta o baja, ¿vale?, o en función de las unidades de apoyo, ¿no? Bueno, si tienes apoyo financiero, pues a lo mejor te puedes plantear la constitución de un spin-off. Si no lo tienes, pues a lo mejor, quizá la mejor alternativa sería la opción de licenciar. Bien. Bueno, vamos a poner un par de diapositivas acerca de lo que son las spin-offs, ¿vale? Esto lo he sacado de un proyecto de investigación, que es de una tesis doctoral de esta investigadora, Patricia Iglesias Sánchez, ¿vale?, donde se ven algunos datos acerca de spin-offs. Son datos, creo que si no me equivoco, del año 2009, ¿vale?, están un pelín desactualizados, pero bueno, yo creo que más o menos nos sirven, porque lo que nos cuenten aquí puede haber modificado en algunos casos muy poco, ¿no? Por ejemplo, esta que estamos hablando del tamaño de las empresas, ¿vale? Al final, cuando hablamos de los spin-off, estamos pensando, pues bueno, en empresas que explotan una tecnología, que tienen una dimensión pues casi global, ¿vale? Y después, cuando nos bajamos a la realidad, bajamos a la arena, ¿no?, nos encontramos que muchas veces son pequeñas empresas, son empresas incluso micropymes, ¿no?, con menos de 10 empleados, ¿vale? Bueno, aquí vemos un poquito la distribución, ¿vale? Muy pocas como pequeñas empresas, medianas empresas solamente 3, ¿vale?, y grandes empresas, pues al final en esta muestra no se había encontrado ninguna. Incluso desde el punto de vista de número de sedes, por ejemplo, nos encontramos que solamente 1 de cada 8 tienen más de una sede, ¿vale? O sea, 7 de cada 8 solamente tienen una sede. Bueno, lo digo porque, bueno, eso también nos da un poquito una orientación de cómo están los propios spin-offs, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo desde el punto de vista de la financiación, ¿vale?, desde el punto de vista de la financiación, es decir, participación en el capital de las spin-offs, ¿vale? Y fijaos, aquí la mitad, el 50%, no tienen financiación externa, ¿vale? Es decir, realmente la financiación que tienen es la que han puesto los propios investigadores, ¿vale? Incluso desde el punto de vista de ver un poquito cuáles son los otros financiadores, pues fijaos, sociedades de capital riesgo, business angels y la propia universidad, ¿vale? Fijaos, solamente el 15%, algo menos del 15%, tiene otros accionistas, ¿vale?, otras personas que han puesto capital en los propios spin-offs, ¿no? Esto yo creo que también es significativo, ¿vale? Bueno, aquí las tenemos clasificadas por la actividad, ¿no? Esa a mí me sorprendió bastante, porque si nos fijamos, tenemos, este sería TIC, biotecnología, energía, ¿vale?, y otra solamente el 7%, ¿vale? Esta a mí me sorprendió, incluso desde el punto de vista de la financiación, todavía el peso es mayor, ¿vale? En este caso, sobre todo en biotecnología y energía, gana un poquito más de peso. Bien, bueno, eso simplemente es para tener, insisto, algunos datos acerca de lo que serían las spin-offs, o la caracterización de las propias spin-offs, ¿no? Bien, y ahora, como decía antes, vamos a tratar de reflejar algunos casos concretos, ¿vale?, y a partir de ahí tratar de sacar pues una idea más o menos general de las spin-offs y cómo los mecanismos de financiación pueden ayudar a estas spin-offs, ¿vale? Y también trataremos de ver dificultades con las que se han encontrado, ¿vale?, y ver en qué medida los propios instrumentos financieros o las propias fuentes de financiación europeas pueden ayudar o no pueden ayudar a las spin-offs, ¿no? El primer caso es un proyecto de psicología para el deporte, ¿vale? Pues bueno, un par de personas, en este caso pues con una cualificación pues bastante elevada, pues relacionados o vinculados a un proyecto pensado para psicología para el deporte, trabajando pues bueno, en este caso en equipos
deportivos de máximo nivel, ¿vale? Con un buen conocimiento incluso, pues bueno, de esta técnica, el biofeedback, que realmente lo que trata es de ver un poquito los cambios fisiológicos y biológicos, ¿vale? De los que muchas veces no somos conscientes, pero a los que nos encontramos en el caso, pues bueno, de los momentos previos a una competición deportiva, este tipo de herramientas, ¿no? Incluso, pues bueno, las aplicaciones, ¿vale? Que realmente existen, ¿vale? Para realizar este tipo de elementos. Bien, en este caso es una empresa constituida, ¿vale? que está funcionando, ¿vale? ¿Y cuáles son las dificultades con las que se encontraron? Bueno, pues las dificultades con las que se encontraron, pues realmente es dirigirse en algunos casos hacia un mercado local, ¿vale? Frente a lo que debería ser un mercado global, ¿no? Y esto realmente nos lo encontramos casi un elemento frecuente en muchos de los spin-offs, ¿no? Es decir, las soluciones que tenemos realmente son muy interesantes, pero no son válidas para un mercado local, ¿eh? Simplemente tenemos que buscar, digamos, mercados pues mucho más amplios, ¿vale? De hecho, pues en nuestra empresa participamos hace cosa de 2 años con Big Galicia en un proyecto de cooperación transfronteriza, también con financiación europea, para el ámbito de la biotecnología, ¿no? Y ahí se caracterizaba un poquito cuáles eran las empresas, ¿vale? Y cuáles eran las características fundamentales. Y había 2 elementos determinantes, ¿vale? Y que de alguna forma marcaban la diferencia entre esa actividad, ¿vale? Y el resto del grupo de actividades que nos podemos encontrar en la economía, en este caso de la eurorregión, ¿vale? Uno es el tema de la investigación, que más o menos podría ser obvio, y el segundo es el tema de la internacionalización. Es decir, son empresas, ¿vale? Que ya desde etapas iniciales están pensando en mercados globales, ¿vale? ¿Qué más problemas encontraron? Pues bueno, el tema de la crisis de los patrocinios, bueno, y eso más o menos es entendible, ¿no? Es decir, bueno, viendo un poco la crisis económica de estos últimos años, lógicamente hay actividades donde afecta más, ¿vale? Y una de ellas, pues por ejemplo, es el tema de los patrocinios deportivos, ¿no? Y otra, bueno, pues es el tema de la actividad profesional frente a la actividad empresarial, ¿vale? En el sentido de que, bueno, en algunos casos era casi más una salida profesional, ¿vale? Para alguna de las personas que estaban dentro de la empresa, ¿no? Y eso de alguna forma lo que les ha dificultado, digamos, es el crecimiento como empresa, ¿vale? Bien, ¿qué mecanismos o qué ventajas tuvieron desde el punto de vista de la financiación comunitaria? Bueno, primero la adquisición de competencias, ¿vale? En este caso la adquisición de competencias, primero a través de proyectos de investigación y segundo, pues a través de la participación en un curso de posgrado, ¿vale? Y después, pues bueno, la labor, como decíamos antes, de investigación en algunos proyectos, ¿vale? Venga, vamos a ver otro caso, que sería este. En este caso es un proyecto que es una especie de tumbona anfibia de calado variable, ¿vale? Que diréis, bueno, parece que esto no tiene demasiado sentido, pero la verdad que era un proyecto muy interesante, ¿no? En este caso, pues bueno, unas personas vinculadas con la parte de ingeniería naval tenían 2 patentes de invención avaladas con informe tecnológico favorable, ¿vale? Muy interesante, pues por ejemplo, para personas con minusvalía, ¿no? Porque esto es lo que te permitía, es, digamos, una tumbona en la que puedas modificar el nivel de hundimiento en el agua, ¿no? Con lo cual es muy interesante, pues eso, sobre todo para personas con algún tipo de minusvalía, ¿no? Y inicialmente yo creo que se lo plantearon bien, pensaban un mercado objetivo que iba a ser Estados Unidos, ¿vale? Donde existen más de 4 millones de piscinas privadas, ¿no? Bien, bueno, aquí tenemos incluso pues alguna aparición en medios, ¿vale? Incluso, pues bueno, aquí vemos la propia tumbona anfibia de calado variable representada en una especie de producto ya en prototipo. Vale, ¿cuáles son las dificultades con las que se encontraron? Bueno, pues en este caso el distribuidor en el mercado de destino, ¿no? En este caso, claro, el mercado de Estados Unidos está muy bien, pero es que tampoco tienes contactos allí, ¿no? Es cierto que hicieron pues algunos viajes, participaron en algunas ferias, bueno, tuvieron una actividad pues muy interesante, pero al final tuvieron esa dificultad, ¿no? El de acercarse a ese mercado de destino, ¿vale? Un muy buen conocimiento tecnológico, pero un escaso conocimiento del sector en el que se iban a meter, ¿vale? Incluso desde el punto de vista de la fabricación, ¿vale? Una cosa es tener una tecnología madura, un producto maduro, ¿vale? Y otra cosa es
cómo ese producto maduro lo puedes llevar a fabricación, ¿no? La fase de escalado industrial, es decir, bueno, vale, este producto se hace así, con estas características, pero bueno, y eso cómo lo monto, digamos, para que pueda ser factible desde el punto de vista fabril, ¿no? Bueno, pues eso también tuvieron alguna dificultad ahí. También desde el punto de vista de la financiación, y eso lo podemos comentar después, ¿vale? Déficit de capital racional, ¿vale? Y en este caso fundamentalmente me estoy refiriendo aquí, es decir, tenía muy buenas relaciones, digamos, desde el punto de vista de cadena de valor, ¿no? Hacia la parte de atrás, ¿no? Hacia proveedores, hacia materiales, ¿no? Pero tenía muy pocos conocimientos, digamos, a la parte siguiente, ¿no? Digamos, hacia el mercado al que se iban a dirigir, ¿no? Y, bueno, quizá, en este caso, podría haber sido más interesante la explotación de la patente, ¿no? Seguramente alguna empresa que está comercializando o fabricando este tipo de tumbonas, ¿vale? Con esta patente, pues seguramente pues podrían, digamos, lanzar o llegar mejor al mercado, ¿vale? Que esta otra empresa, ¿vale? Bueno, financiación comunitaria, tuvieron muchísima desde el punto de vista de investigación, participando en algunos proyectos del sector programa marca, ¿vale? Y tuvieron el reconocimiento como IBT y ayudas a la contratación por medio del Fondo Social Europeo, ¿no? O sea que, bueno, algunos mecanismos tuvieron, pero quizá no fueron los suficientes, ¿vale? Algún otro ejemplo, Spin-off 3, en este caso una actividad de consultoría en gestión cultural, ¿vale? Que tenía, digamos, como elemento diferencial el uso de las TIC en las propias exposiciones, ¿no? Bueno, personas con muchísima cualificación, ¿vale? Con un muy buen conocimiento del mercado, ¿vale? Con una cartera de productos, servicios, pues muy completa, muy elevada, ¿vale? Pero, digamos, la única dificultad es que la constituyeron un entorno muy diferente al actual, ¿no? La constituyeron en el año 2006, ¿vale? Y en el año 2006, ¿qué pasaba? Pues bueno, lógicamente la situación económica era completamente diferente a la actual, ¿no? Desde el año 2006 hasta ahora son de estas cosas que el entorno cambia tanto, ¿vale? Que este mercado, digamos, yo creo que prácticamente ha desaparecido, ¿no? Prácticamente ha desaparecido, es decir, mucha competencia directa, ¿vale? Por ejemplo, el tema de las obras sociales, en el año 2006 destinaban, pues bueno, 30 millones en acciones vinculadas al ámbito cultural, ¿vale? En este momento no sabría cuantificarlo, pero seguramente debe ser bastante menos, ¿no? Bien, apoyo que tuvieron, pues bueno, la capacitación del equipo humano, ¿vale? A través de diversos proyectos, ¿vale? E incluso generación de actividad, ¿no? Algunos proyectos, pues por ejemplo, puesta en valor a través de algún POCTEC como Vías Atlánticas, es un POCTEC vinculado, digamos, con la rehabilitación de dos vías romanas, creo que la 19 y la 20, que iban desde Braga hasta Lugo, ¿no? Y de alguna forma los propios, en este caso, proyectos europeos les daban actividad, ¿vale? Pero aún así, pues bueno, no fue suficiente como para que financiado ese proyecto, pues tuviesen más digamos, una actividad suficiente, ¿no? Bien, algún otro caso práctico, por ejemplo, ese que a mí me parecía un proyecto muy interesante, que es la utilización de un nuevo material, en este caso era un carburo biomórfico, ¿vale? Para aplicaciones médicas. Bueno, una actividad muy interesante desde el punto de vista médico, incluso, pues bueno, por digamos, la propia integración en el equipo, ¿vale? Ellos estaban pensando, pues bueno, en la utilización para, sobre todo, determinados temas de implantes o prótesis o elementos, temas vinculados a temas dentales, que tenían una parte muy importante de mejora en costes, aunque yo creo que eso a mí me daba la sensación de que era quizá el elemento que menos podía tener que ver, ¿no? Desde el punto de vista de la competitividad de la empresa. Dificultades que se encontraron, bueno, pues lógicamente el mercado sanitario es pues poco transparente y de muy difícil entrada, ¿no? Y sobre todo si no tienes los contactos en este mercado sanitario, ¿vale? Segunda dificultad, que aunque tengas el producto maduro desde el punto de vista tecnológico, claro, en el mercado sanitario te queda toda la fase digamos, de investigación clínica, de accesos clínicos, de ensayos clínicos, ¿no? Entonces, pues bueno, lógicamente eso también fue una dificultad pues muy importante, ¿no? Y después también la vinculación con otros grupos de investigación, ¿vale? En este caso, pues la patente que tenían era compartida.
Financiación que tuvieron, pues bueno, diversos proyectos, Sexto Programa Marco, CEDETI, Ministerio, INCITE, financiación comunitaria, incluso para la participación en algún proyecto, pues en este caso Interreg 3A, ¿no? Que también, digamos, tenía una orientación parecida a la anterior, ¿no? Les dio actividad por lo menos durante un cierto tiempo. Vale, otro más, en este caso, pues bueno, era un equipo que estaba tratando de instalar boyas que ofrecían información sobre la calidad del agua en tiempo real, ¿vale? Esa me pareció una empresa, vamos, que lo tenía todo de cara para constituirse y al final no lo hicieron, ¿vale? Es decir, pues tienen una alta especialización, ¿vale? Integración, actividades en contactos con empresas, generar datos y explicaciones, ¿no? Perdón, esas aplicaciones, capacidad para generar valor, separación muy clara entre lo que es actividad económica y actividad investigadora dentro del propio grupo. Vale. ¿Cuál fue la dificultad que se encontraron aquí? Pues lo que decíamos antes, no encontraron nadie dentro del grupo, ¿vale?, que estuviese dispuesto a lanzar el proyecto, ¿vale? Aparte de que pues tuvieron alguna dificultad en cuanto a la posible financiación, ¿vale? Pero yo creo que la financiación al final para un proyecto interesante se consigue, ¿vale? Pero si no consigues que nadie dentro del grupo apueste por el proyecto, pues en este caso se ha quedado, ¿no? Financiación comunitaria, pues bueno, fijaos, aquí tuvieron diversos proyectos, ¿vale?, en cuanto a pues investigación, Sexto Programa Marco y CEDETI, e incluso pues bueno, tenían un proyecto que de alguna forma les garantizaba actividad durante los 2 primeros años de vida de la empresa, que de alguna forma son los críticos, ¿no? Digamos, los primeros años en la vida de la empresa en la que todavía no tienes demasiada actividad, ¿vale? Pues en este caso les permitían garantizar esa actividad durante esos 2 primeros años, ¿no? Vale, un último caso, que es vinculado a un grupo de investigación, ¿vale? Una aplicación vinculada a la gestión de riesgos, ¿no? En este caso, una aplicación vinculada a la gestión de riesgos que lo que permitía es mejorar los instrumentos de cobertura, ¿no? Digamos lo que serían las pólizas de cobertura para esos posibles siniestros, ¿no? Bueno, esto es algo que normalmente a una entidad pequeña lógicamente no le interesa porque no tiene tanta capacidad de ahorro, pero digamos a grandes empresas, ¿no?, sí que puede ser interesante, ¿no? Y de hecho tenían el desarrollo realizado con una gran empresa, con una multinacional pues ubicada en Galicia. ¿Dificultades que se encontraron? Pues bueno, en este caso, lo que estábamos comentando, aunque se orientaban al nivel nacional, quizá es una solución, digamos, a nivel global, ¿vale? Y de hecho los competidores que estaban viendo, digamos, eran a nivel global. Pero quizá la más importante es el tema de los recursos humanos, ¿no? Eran muy buenos desde el punto de vista de lo que es la solución tecnológica, ¿vale? Pero no tenían el conocimiento suficiente, ¿vale?, del mercado al que se dirigían, que es la actividad de seguros y siniestros, ¿vale? Con lo cual, pues, fue una dificultad pues bastante, pues muy importante, ¿no? ¿Qué financiación tuvieron? Pues bueno, financiación comunitaria para el desarrollo de esta herramienta, en colaboración con la investigación, ¿vale? Y, bueno, financiación para la generación de una solución, identificación de oportunidad con una posible empresa. Bien. Vale. Bueno, de todo esto, ¿con qué nos encontramos? Y al final lo trasladaremos o trataremos de reflejarle en las conclusiones, pero ¿con qué nos encontramos? Con que, de alguna forma, quizá la financiación europea nos puede ayudar de forma directa con lo que sería la parte de financiación, ¿vale?, de forma indirecta con lo que es la parte de actividad, ¿vale?, y también de forma indirecta con lo que sería la consecución, digamos, de un grupo de referencia, digamos, en la constitución de una estructura de trabajo en red, digamos, una estructura de network, para, de alguna forma, conseguir una mejor llegada al mercado, ¿vale? Aquí tengo, digamos, una relación de dificultades con las que se encuentran todas las empresas en su momento de nacimiento, ¿no? Es decir, las dificultades con las que se encuentran todas las empresas en los 2 primeros años, ¿no? Es un estudio que hizo pues, Eduardo García en el año 2005 y básicamente estas son las 4 principales, pero la que más peso tenía en importancia era la primera, ¿no?, la consecución de clientes, ¿vale? Esa es la gran dificultad, ¿vale? No digo que resolviendo esto tengas la empresa constituida, pero desde luego si esto no lo tienes resuelto, lógicamente la empresa no va a ser viable, ¿no? Y esa es la primera dificultad en los primeros años de la vida de la empresa. Bueno, como veíamos, en algunos casos la propia financiación comunitaria te permitía pues,
tener algunos años de actividad de la empresa o generar actividad para tu propio spin-off, ¿vale? Es decir, de alguna forma podemos jugar con este tipo de herramientas, ¿no? Financiación, ahora lo veremos desde el punto de vista del ciclo de vida del spin-off, pero vamos a ver ahí distintos elementos que nos pueden ayudar a atender a la financiación de la empresa, ¿no? Y los puntos 3-4 es gestionar la producción y dirigir equipos y colaboradores, ¿no? La parte de gestión de la producción pues también nos puede ayudar en algunos proyectos en el que digamos un poquito más a la fase industrial, la de prestación de servicios, ¿vale? Y la cuarta, pues bueno, ya es más de actitudes o de conocimientos, ¿no? Después también veremos incluso que ha habido pues, herramientas destinadas a la mejora de la capacitación de los investigadores desde el punto de vista de la gestión empresarial, ¿vale? Bien. Este, digamos, es el ciclo de vida de un spin-off, ¿vale? Que casi es aportación propia, ¿no? En el sentido de que las etapas o los 6 puntos o los 6 elementos que vemos aquí, pues es un poquito, bueno, sugerencia nuestra, pero que tampoco se escapan de lo normal, ¿no? Es decir, vemos como, digamos, hay una actividad inicial de investigación, ¿no? Que no sé si deberíamos meterla en el spin-off o no, pero yo creo que es interesante desde el punto de vista que muchas veces nos da las capacidades o nos da el conocimiento de una tecnología para después llevarla al mercado, ¿no? Después la detección de la tecnología, que es en base a esa investigación ver cuáles pueden ser aplicadas al mercado o no, ¿vale? En base a eso definir un plan de empresa, determinar un poco los recursos, ¿vale? Y fijaos, cuando estamos hablando de recursos, estamos hablando de recursos financieros, estamos hablando de recursos tecnológicos, estamos hablando de recursos físicos y estamos hablando sobre todo de recursos humanos, ¿vale? Que ya hemos visto hasta ahora que muchas veces es digamos, donde nos encontramos con la dificultad, ¿no? Después la etapa de constitución, ¿vale? Y muchas veces cuando analizamos estos elementos nos quedamos en la etapa de constitución. Bueno, la etapa de constitución quizá no lo es todo, porque muchas empresas que se constituyen mueren al poco tiempo. Yo creo que es muy interesante analizar la fase de consolidación, ¿vale? Bien, y realmente aquí estamos viendo, digamos, desde un punto de vista partiendo de un ámbito más científico, ¿vale? Y tratando de llegar a un ámbito pues más de mercado. Muy bien, pues los instrumentos financieros o los instrumentos de financiación europea realmente tocan en mayor o menor medida todos estos elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos desde el punto de vista de la investigación, ¿vale? Pues aquí vemos, bueno, quizá muy determinada desde el punto de vista científico, ¿no? Como es lógico, ¿vale? Aunque, pues bueno, ya Martín lo comentaba antes, parece que cada vez estamos buscando más, digamos, una aplicación desde el punto de vista de mercado, ¿no? Que tenga resultados, o sea, digamos que parece que la investigación básica va perdiendo un poquito de terreno y lo que estamos buscando son cosas que tengan más aplicación desde el punto de vista de mercado, ¿no? Vale, orientación pues muchas veces vinculada con las líneas de investigación de los grupos, ¿vale? Y lo interesante también es que sean a través de proyectos con empresas, ¿vale? Bueno, lo que comentábamos antes, ¿no? O sea, orientación al propio mercado. Bien, detección de la tecnología, ¿vale? Pues como decíamos antes, cada vez un peso más importante en la spin-off como mecanismo de transferencia, aunque, como decíamos antes, no debe ser el único, ¿vale? Y a lo mejor muchas veces es interesante ver, antes de sentarnos y constituir una empresa, ver un poquito cuáles son las alternativas que tenemos delante, ¿no? Yo siempre digo que el mejor consejo que le puedes dar a una persona es no montes la empresa cuando sabes que la empresa no es viable, ¿no? Bien. Aquí ha habido un montón de ayudas por parte de OTIS, del CITT, de las propias fundaciones vinculadas a la universidad, ¿vale? Tratando de identificar, pues bueno, cuáles son los mecanismos, ¿vale? Que de alguna forma nos permiten, en base a las líneas de investigación, detectar líneas de actividad para desarrollar nuevas empresas, ¿vale? Vale, bueno, aquí tenemos el tema de los requerimientos, ¿no? Que la tecnología sea madura, que la protección sea adecuada y el potencial de mercado, ¿vale? Aquí pongo la de patentes entre interrogantes, ¿vale? Porque muchas veces muchos investigadores dicen que, bueno, el caso o el hecho de tener una patente quizás es interesante desde el punto de vista de conseguir financiación después, porque si es una patente parece que avalas mejor la propia investigación, pero que desde el punto de vista de protección, pues bueno, tiene sus limitaciones, ¿no? Bueno, eso después también sí que lo podemos comentar al final.
Bien, plan de empresa, pues aquí ponía, por ejemplo, el caso de empresa concepto, ¿no? Que bueno, se centraba, o era una de las etapas en las cuales se centraba, apoyo desde la unidad de valoración y transferencia de tecnología, financiado con FSE, o diversos mecanismos de apoyo a la creación de la empresa, ¿no? Bien, la parte de recursos, bueno, por ejemplo, aquí recursos para la capacitación de recursos humanos, ¿no? Es decir, pues antes decíamos, oye, pues por ejemplo, Empresa Concepto financiaba la capacitación de algunos investigadores para temas en los que lógicamente no tenían formación, ¿no? Temas pues más de gestión empresarial, más de gestión de personas, ese tipo de elementos, ¿vale? Que inicialmente no tienen por qué estar vinculados a su actividad investigadora, ¿no? Después, el tema de la financiación, ¿vale? Que muchas veces nos centramos en eso como si fuese lo único importante, pues aquí hay muchos elementos de capital riesgo, business angels, ¿vale? Y algunos pues también con financiación europea, ¿no? Aquí ponemos, por ejemplo, el caso de Neotec o del Fondo Europeo de Inversiones, ¿no? Bien, después el apoyo de la unidad de valoración y transferencia, ¿vale? Y los acuerdos de transferencia de tecnología, lo he puesto simplemente aquí porque, digamos, es una de las dificultades, ¿no? Con las que se encuentran todos los grupos a la hora de montar, o todos los, digamos, por lo menos los spin-offs, ¿vale? Que salen de la universidad, ¿no? El tema de la transferencia de tecnología, ¿vale? Aquí hay algunas universidades que los llevan mejor que otras, ¿no? Bien, desde el punto de vista de constitución, ¿vale? Aquí simplemente lo que son los trámites de constitución, no tanto, ¿vale? Pero muchas veces que la propia, lo que decíamos antes, oye, el garantizarte que durante 1 año o 2 años vas a tener actividad, casi es el detonante para que tú tomes la decisión de constituir tu empresa, ¿no? Porque dices, bueno, ahora es el momento, ¿vale? Ahora es el momento de constituir la empresa porque sé que por lo menos durante un par de años voy a tener cierta actividad. Vale, y aquí, pues bueno, digamos también algunos apoyos, ¿vale? Para la realización de esa actividad de constitución de la empresa. Bien. Y después la parte de consolidación, ¿no? ¿Vale? Que es, bueno, participación en proyectos a través de fórmulas diversas, ¿vale? Capacidad para generar un mercado que en muchos casos es todavía incipiente, ¿no? Es decir, el mercado pues no funciona mucho, digamos, muy bien, y la gran ventaja de los proyectos europeos es que son tremendamente flexibles, que en muchos casos te pueden permitir definir un poquito incluso el propio mercado, por lo menos durante un cierto tiempo, ¿no? Y también es muy interesante, ¿vale? Y esto nos lo comentan algunos spin-offs ya creados, es que en los proyectos europeos lo que te permiten es participar en un plano de igualdad, ¿vale? Con otras empresas, ¿vale? Que lógicamente una relación de mercado no tendrías, ¿no? Porque son empresas muy grandes, que tienen seguramente una relación comercial estarían determinadas por esa diferente dimensión de las empresas, pero que en un proyecto de investigación, un proyecto conjunto, ¿vale? Pues los dos realmente actúan como socios del propio proyecto, ¿vale? Con lo cual, pues insisto, pueden participar en ese plano de igualdad. Bueno, aquí traigo un pequeño ejemplo, que es Interbiofactory, ¿no? Que es un proyecto que se ha presentado recientemente en la convocatoria del SUDOE, ¿vale? Que yo creo que esta semana había una reunión, no sé si para decidir o para avanzar o para valorar los proyectos, pero bueno, todavía no está resuelto, o sea que no se sabe si saldrá o no, pero me pareció un proyecto interesante porque casi jugaba un poquito con ese ciclo de vida de las empresas, ¿no? En este caso, pues bueno, es un proyecto centrado en la actividad de biomedicina, ¿vale? Que de alguna forma pues se ve la dificultad que tiene para llegar al mercado, ¿no? Lo que decíamos antes, bueno, pues bueno, digamos, es un mercado quizá especialmente complejo, ¿no? Bueno, pues de alguna forma lo que tratan es de definir, digamos, esa especie de ruta, ¿no? Primero una cartera de biotecnología con potencial de transferencia, ¿vale? Es decir, pues bueno, ver un poquito la actividad que tienen tanto los grupos como incluso empresas ya constituidas, ¿vale? Tener una cartera de biotecnología con potencial de transferencia, ¿vale? Impulsar spin-offs y empresas de base tecnológica y planes de consolidación de empresas ya constituidas, ¿vale? Y después la formalización de una red de factorías de conocimiento biotecnológico, ¿vale? En este caso, pues bueno, como está financiado o como está presentado a esta convocatoria del Interreg SUDOE, pues los socios serían España, Portugal y Francia, ¿no? Serían un poquito los socios, y en este caso, pues bueno, hay unas cuantas universidades que forman parte del partenariado, ¿vale? Bueno, aquí, como decíamos, es eso, definir itinerarios de valorización de las tecnologías y apoyo a nuevas empresas y spin-offs, ¿no? Bueno, esta es una idea que simplemente es, bueno, cómo va la financiación de las empresas, ¿no?
empresas quizá o proyectos con alto componente científico quizá tengan más intensidad de ayuda y empresas más orientadas al mercado quizá tengan menos intensidad de ayuda. Pero bueno, eso también es lógico desde el punto de vista que estamos más cerca del propio mercado. Muy bien. Vale, esta es una diapositiva simplemente para analizar un poquito desde qué punto de vista podemos participar en proyectos, ¿vale? Y qué nos pueden aportar esos proyectos desde el punto de vista del conocimiento o de la experiencia, ¿no? Y tenía aquí, digamos, algunas variables de análisis, si me permitís, para localizarlo. Vale. Bueno, aquí tenemos, digamos, un poquito las distintas alternativas, ¿no? Participar en un proyecto como beneficiario, ¿vale? Que ponemos aquí quizás menos enriquecedor o que puede ser más interesante a nivel económico, ¿no? O sobre todo desde el punto de vista de gestión quizás sea más interesante. Participar como proveedor, ¿vale? O socio tecnológico, ¿no? Bueno, pues quizá también puede ser interesante, quizá con menos riesgo, ¿no? Para el propio proyecto, pero después veremos que yo creo que no aporta tanto. Y después socio de un consorcio de investigación, ¿no? Vale, que quizá pueda ser la opción más interesante, ¿no? Y aquí digamos un poquito las distintas variables de análisis. Vale, pues por ejemplo, aprendizaje y experiencia, ¿no? Bueno, quizá la forma más interesante sea participar a través de un socio. ¿Por qué? Porque básicamente vas a tener contacto con un montón de entidades, con un montón de empresas y sobre todo, pues bueno, a la medida que tú eres responsable de una actividad, pues vas a tener una relación mayor, ¿no? Lo mismo desde el punto de vista de networking y relaciones, ¿no? Quizá la actividad o la participación como socio, aunque tenga más exigencia desde el punto de vista incluso de riesgo, puede ser más interesante, ¿no? Interés científico, ¿vale? O incluso interés económico, ¿vale? Quizá el interés económico vaya con una orientación diferente al resto de elementos, pero quizá la alternativa de socio pues pueda ser la más interesante. Muy bien. Y por último voy a terminar un poquito con dos diapositivas, ¿vale? Con dos transparencias, con los efectos negativos y positivos de la financiación europea, ¿no? Entonces, efectos negativos, dice aquí, genera un marco favorable tanto a la investigación como a la creación de empresas. Y dices, hombre, pues no parece demasiado negativo, ¿no? No es negativo. Simplemente a lo que me refiero es que simplemente es un elemento más del entorno, ¿vale? Es decir, no debemos darle más importancia de la que tiene, ¿vale? Que es mucha y es alta, ¿vale? Pero no debemos darle más importancia. Es decir, esto, digamos, la financiación europea, lamentablemente no va a ser el único instrumento el que nos permita poner en marcha una empresa, pero sí es cierto que nos va a definir un entorno, ¿vale? En el que, digamos, podamos trabajar de una forma más cómoda y eficiente, ¿no? Segundo aspecto negativo, bueno, en muchos casos, digamos, el primer elemento que nos vamos a encontrar con la financiación comunitaria es que nos va a aportar recursos financieros, ¿vale? Pero aquí pongo que los recursos financieros son los más fácilmente sustituibles, ¿vale? No digo que sean los más fáciles de conseguir ni que sean prescindibles, ¿vale? Pero que son los más fácilmente sustituibles, ¿no? Como veíamos antes, en algún caso quizá pues el tema de las personas es el determinante, ¿vale? Y si no tenemos unas personas que pueden impulsar el spin-off, olvídate porque el proyecto no va a salir adelante, ¿no? Y los recursos financieros, en algún caso, si el proyecto es suficientemente interesante, los podemos conseguir, ¿vale? Bien, y otro aspecto, quizá también derivado de la propia financiación de proyectos comunitarios, es centrarse exclusivamente en la tecnología y en el producto, ¿vale? Y no tanto en las necesidades de los posibles clientes. Bueno, pues muchas veces la tecnología o el producto está bien en la medida que es un instrumento para cubrir unas necesidades que pueda tener nuestro propio cliente, ¿vale? Pero eso también hay que valorarlo, ¿vale? Y la parte positiva, hombre, la parte positiva yo creo que sí que es importante, ¿no? Y yo creo que hay que reflejarla. Hemos puesto como primero la parte de networking y capital relacional, ¿vale? Porque yo creo que esto es lo realmente interesante de los proyectos europeos. Más allá de la financiación, más allá de la capacidad de conseguir conocimiento, la capacidad de conseguir actividad científica, yo creo que lo más interesante es justamente esta parte de networking y capital relacional, ¿vale?
hasta tal punto que cuando analizas un proyecto de empresa, y no necesariamente tiene por qué ser un spin-off, cuando analizas un proyecto de empresas, quizá lo más interesante es saber un poquito qué relaciones tiene, qué contactos tiene en el mercado, ¿vale? Qué posibles proveedores va a tener. Es decir, todo eso es, vamos, desde mi punto de vista es trascendental en una empresa, ¿vale? Bueno, pues yo creo que eso es uno de los elementos quizá más importantes de la financiación comunitaria, la capacidad de conseguir relaciones, ¿no? Bueno, después lo que veíamos aquí, la capacitación de los investigadores, ¿no? En la medida que, bueno, pues participamos en proyectos de investigación conjunta, pues bueno, conseguimos esa capacitación de los propios investigadores, ¿no? Después, lo que decíamos antes, orientación de las investigaciones hacia resultados aplicables en el mercado, ¿no? Lo comentaba antes Martín, esa estrategia de Lisboa que hacía referencia, y incluso lo tenía subrayado, ¿no? La parte de competitividad, pues a mí me parece, digamos, un elemento pues también muy importante, ¿no? Orientarnos también hacia esos resultados aplicables en el mercado. Más cosas, que también nos obliga a proyectos colaborativos, proyectos en los que hay que coordinarse con otros socios, ¿vale? Que muchas veces es un pequeño galimatías en el día a día, ¿vale? Pero que de alguna forma también obliga a una mayor y mejor coordinación, ¿vale? Y sobre todo nos obliga a trabajar, digamos, de una forma en la que después nos vamos a mover en el mercado, ¿no? En esa coordinación, pues bueno, sea con clientes, sea con proveedores, sea con colaboradores o lo que sea, ¿vale? Después, ejecución en base a criterios de empresa, ¿no? Precio, plazo, nivel de ejecución, calidad en los resultados, ¿vale? Incluso yo aquí siempre me acuerdo una frase de un compañero de la empresa, ¿no? Que dice, lo óptimo es enemigo de lo bueno, ¿no? Y es verdad, ¿eh? Los grupos de investigación muchas veces tiramos un poco por lo óptimo, ¿vale? En la empresa quizá tenemos que tirar un poquito por lo bueno y olvidarnos de lo óptimo, ¿no? En el sentido de que, bueno, tenemos que conseguir cosas, ¿vale? Cosas a tiempo, ¿vale? Y que, pues bueno, sean capaces de satisfacer a nuestro cliente, ¿no? Tanto en términos de precio, plazo, nivel de ejecución, etc. También muy interesante, ¿vale? El mantenimiento de la capacidad de innovación de los spin-offs, ¿no? Eso no lo he comentado antes, pero cuando estábamos viendo los datos de caracterización de los spin-offs, ¿vale? Pues un resultado que venía en el estudio es que solamente un tercio, ¿vale? No contaba con financiación pública para actividades de I+D, ¿vale? O sea que 2/3 realmente seguían consiguiendo financiación pública, consiguiendo financiación, en este caso fundamentalmente a través de fondos comunitarios, para la investigación, ¿vale? Por lo tanto, para mantener, digamos, la capacidad de innovación del propio spin-off, que en algunos casos es casi el elemento diferencial, ¿no? Es el elemento competitivo diferencial del propio proyecto. Bien, y yo creo que también es muy interesante el mejor conocimiento del mercado, ¿vale? Mejor conocimiento del mercado desde el punto de vista de productos sustitutivos que cubren la necesidad del cliente, ¿vale? Que eso también muchas veces, pues desde el punto de vista científico decimos, no, es que mi producto es completamente diferente al resto. Seguro que es completamente diferente al resto, pero hay otros productos que igual, aunque no tengan las mismas características que el tuyo, realmente cubren la misma necesidad, ¿no? Pues bueno, yo creo que eso también nos permite ese mejor conocimiento de esos productos sustitutivos, ¿vale? Por mi parte nada más, bueno, pues a atender ahora un poquito a las preguntas que tengáis. Muy bien.